Buenas noches para quienes se van conectando. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, muy chévere, y es sobre los escándalos o algunos de los escándalos de corrupción, o ni tan escándalos, pero sí hechos de presunta corrupción, de posible corrupción que ha habido acá en el municipio de Itagüí. Y tenemos acá pues uno de esos demandantes de esos casos que vamos a mencionar. Antes de eso, voy a hacer lo que voy a hacer cada que haya un envío, y es una especie de monólogo muy cortico sobre algo, cualquier cosa. En este caso, quiero mencionar algo, y es que Itagüí tradicionalmente ha sido un municipio muy amorfo, un municipio bastante quieto, bastante indiferente, si esa puede ser la palabra. Y además, pues el ágora o el espacio principal del debate que debería ser el Consejo Municipal, tradicionalmente ha sido un comité de aplausos del gobernante de turno, sobre todo pues durante estos últimos años o este periodo, sí, este periodo de Carlos Andrés Trujillo, encarnado pues en diferentes alcaldes. Ahora al menos pues las sesiones duran un poquito más, y es que hubo pues unas disidencias de personas del proyecto trujillista que hoy ya son oposición, especialmente uno que ya renunció pues al consejo, que es León Mario Bedoya. eh, y se vale hacerse a un lado cuando no se está de acuerdo con un proyecto político, pero también es imperativo y es necesario, no por ellos mismos, no por ellos, o no por León Mario mismo, por los concejales de oposición, no solamente de la ACE, sino por la ciudadanía y principalmente por sus electores. Es necesario, además por ética, hacer una especie de mea culpa y reconocer qué no debieron apoyar en su momento, por qué apoyaron a Carlos Andrés Trujillo y por qué ya hoy están apartados de ese proyecto. Porque algunas veces posan como si ellos lo hubieran hecho súper bien, como si ellos no hubieran apoyado ese proyecto político, y como si la gente no tuviera memoria, incluso sus electores. Posar de impolutos pues no es como muy bien visto, y más de cara a las elecciones que vienen. Es un acto también de valentía decir, sí, me equivoqué, ya ahorita no hago parte de ese proyecto por esto y esto y esto, y en esto me equivoqué, ¿cierto? Y a nivel de debate, pues ambas partes, entre la oposición y el oficialismo, es lo más vergonzoso. Los primeros hacen una oposición descalificando pues a quienes gobiernan actualmente, incluso con falacias ad hominem, es decir, metiéndose con la persona como tal. Y además, pues le queda mal a un exalcalde hacer oposición mostrando los huecos que hay en la ciudad cuando fue exalcalde y tiene mucho más que mostrar de las falencias que hay en Itagüí. Y los oficialistas guardan un silencio sepulcral, les da pena, les da vergüenza apoyar o defender a su proyecto político, que es el trujillismo. Carlos Andrés Trujillo el sábado hizo una reunión, hizo un encuentro en el que básicamente marcó la línea de lo que iba a ser su campaña política a la alcaldía otra vez, y señaló cuestionamientos personales de la oposición. Habló de prostitución, habló de negocios mal habidos, posiblemente, habló de drogas, habló de un poco de cosas que se mete ya en la esfera personal de la oposición y del contradictor. Y dijo que si ese era el nivel de debate, pues se bajaba ese nivel de debate, lo cual sería muy vergonzoso, porque Trujillo, mejor dicho, Trujillo, ese no debería ser el nivel de debate, y a los actores de la oposición tampoco ese debería ser el nivel de debate. Queremos primero que debatan y que no hagan monólogos como este que estoy haciendo yo, sino que se encuentren entre las partes y le muestren a la ciudad lo que ustedes están proponiendo para ella. Queremos que se confronten, que actúen como políticos maduros, no como niños de escuela, no como pubertos. Yo estos monólogos los hago pues a partir de cosas que voy leyendo como en el camino, y hay una columna de Héctor Abad Faciolince que leí hace poco, que Héctor Abad Faciolince a veces escribe cosas chimbitas, y hay una frase muy chévere que se las voy a leer puntualmente. Y dice, los energúmenos están de moda y unos a otros se imitan. La motosierra de Milei, los dientes inferiores de Trump, los alaridos y, y espadas de Petro, el afeitado y las cárceles de Bukele y todos los otros que quieran. No queremos que sean energúmenos y que vuelvan a estar de moda como ya están de moda los Milei, los Bukele, los Abelardo, los Gustavo.
Bueno, también había otra columna, y con esto termino, de Klaus Ziegler, que dice básicamente: esa incapacidad para admitir que otros puedan tener razón revela una forma particular de pequeñez, la del hombre que necesita rebajar a sus contradictores para proteger la imagen desmesurada que tienen de sí mismo. Hablen con argumentos, denuncien lo que tengan que denunciar, pero ya basta de esa oposición infantil, y ya basta también de ese silencio sepulcral del oficialismo y de Carlos Andrés Trujillo. Confróntense lo que tienen que confrontar, pero respeten un poco a la ciudadanía, respétennos a nosotros. Listo. Dicho esto, entonces voy a abrir paso a Nacho Usma. Nacho Jorge Ignacio, más conocido como Nacho, pues acá en estas comarcas de Itagüí. Nacho es licenciado en Educación de la amadísima Universidad de Antioquia, a la que yo también soy egresado, y fue concejal durante el periodo 2008-2011 y también durante el periodo 2012-2015, del que apoyando incluso a Carlos Andrés Trujillo. Y de entrada, quiero preguntarle a Nacho eso. Inicialmente usted empezó apoyando a Carlos Andrés Trujillo. ¿En qué momento cambió esa percepción de él y qué fue lo que lo hizo pasar a esa otra orilla política de la oposición y hacer más de 20 denuncias penales ya que usted ha hecho? Santiago, buenas noches y buenas noches a todos los que están presentes en esta entrevista. Sí, soy Nacho Uma, del barrio San José, del municipio de Itagüí, licenciado en Educación Física, nacido, criado y vivo en Itagüí. Apoyé al señor Carlos Trujillo pensando en que era un proyecto que al municipio esperaba por mucho tiempo, una persona joven, de un barrio aquí vecino al barrio San José de la Independencia. Pero estando allí en el consejo, las cosas eran de otro tipo. Los concejales en realidad somos las personas que representamos a los ciudadanos, y gobernantes con el estilo del doctor Carlos Andrés Trujillo pretenden que esos concejales se vuelvan Nacho, qué socios. pena, hay una pequeña sugerencia. Tratemos de subir un poquito la voz porque están escribiendo por ahí que mejorar el sonido. Y usted les compartió a sus amigos este enlace interno de la sala. Dígales que no se metan por ese, sino por el que le envié por WhatsApp, ¿cierto? Por el que tiene Ah, como un enlace de Facebook y uno de Instagram. Y para quienes están acá, entonces para que se salgan de la sala, para evitar pues problemas técnicos e ingresen pues al otro, listo. Entonces Nacho, por bueno. ejemplo, esa risa que soltó ahí, así, hable así, duro, para que lo Listo. escuchen. Eso. Llegamos al consejo con una expectativa muy grande de hacer cosas por nuestro municipio, por el deporte en su momento, porque yo era un candidato y un concejal que llegué allí en representación de deportistas, de entrenadores y líderes del deporte del municipio, amigos, líderes sociales. Y cuando llegamos allí, yo nunca perdí el rumbo. Siempre supe que el consejo era la representación de los ciudadanos ante la administración municipal y ante el administrador. Y el administrador que nosotros nos encontramos, que apoyamos, pretende que el consejo se vuelva su socio y se olvide quiénes llevaron a los concejales a ese cargo. La verdad es una cosa de locos ese consejo. En ese consejo nos damos cuenta que a Itagüí se le pierde el presupuesto en bultos. Acabamos de ver hace 8 días unas fiestas de 1.700 millones de pesos para un día en un barrio. Una locura, sabiendo que hay tantas necesidades y tantas prioridades. Pero eso no es nada con lo que se pierde en Itagüí. Lo que se pierde en Itagüí son cifras de miles de millones que camuflan en contratos, y ahí tienen la empresa para que esos contratos no se salgan de su manejo. Esa empresa se llama Adeli. Entonces usted empezó, Nacho, a ver todas esas fugas de contratos,
presuntas, que presunto es la palabra de moda, esas presuntas fugas de contratos y todas esas irregularidades, ¿en qué año más o menos, y usted en qué año dijo yo me voy a apartar de este proyecto político, como hicieron varios, entre ellos, por ejemplo, Nelson, un gran amigo, Techo, y otros, pues, me imagino que también se apartaron? ¿En qué año y cuál fue el momento, el límite que usted dijo, no, yo esto no lo puedo contestar y me aparto en este momento de este proyecto? Yo creo que no llevaba ni siquiera 8 meses del año cuando yo ya estaba declarándome en la oposición del gobierno de Carlos Andrés Trujillo. Una cosa insoportable para alguien que tenga un centímetro de principios, de valores, de respeto por sí mismo y por la gente. No puede estar al lado de ese señor. O sea, él lo que necesita son cómplices. Entonces, el consejo no se puede convertir en cómplice de una persona que llega a saquear un municipio. Por eso, cuando las denuncias, que son 21, si usted empieza a ver una a una, todas son graves. Pero él, así como esta semana está festejando que la justicia lo pasó de largo, eso lo festeja cada rato, eso para mí no es nuevo. Llegó el punto en que en un momento donde iba a ser citado para imputación con orden De medida de aseguramiento. de medida de aseguramiento, y 2 o 3 días antes llega el fiscal general de la Nación y envía una carta para trasladar todos los procesos a una fiscalía anticorrupción en Bogotá, y hasta el día de hoy eso se durmió. O sea, ese señor tiene unos tentáculos que los ha demostrado, y bueno, eso llegará el tiempo límite, porque nada de lo mal hecho termina bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En Itagüí hace valor una frase que dice: si no puedes con el enemigo, únete a él. Pues espera, antes de que vayamos allá, porque esa es una pregunta de por qué muchos se unieron al enemigo. Voy a hacer un recuento muy rápido de algunas de las denuncias, y mientras yo hago ese recuento, usted va a enviarle por interno el enlace último que le mandé y les dice que se metan por ahí y no por el cortico, que es este privado de la sala, sino por los otros, que son 2 largos. Entonces Nacho hizo varias denuncias, 20 más o menos, entre ellas voy a decirlas muy rápido, unas alrededor de una reforma administrativa que hubo pues como en la administración municipal, creo que en el 2013, y pues la denuncia fue por celebración indebida de contrato y celebración de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales, ¿cierto? En el 2014 también denunció algo sobre, pues ya con cuento de la registraduría, por jurados, escrutadores, claveros y algunos supernumerarios que se asignaron pues como irregularmente. 2014 también hace una especie de denuncia sobre, una denuncia sobre el Gaula, y es que la administración municipal en ese momento estaba pues manteniendo al Gaula, cuando de hecho Nacho hace esa pregunta de que por qué el municipio tiene que sostener económicamente a un grupo que tiene despliegue y jurisdicción en todo el departamento de Antioquia, y es que Itagüí les estaba pagando arriendo, les estaba pagando combustible, les estaba pagando vehículos, les estaba pagando mobiliario, mejor dicho, los estaba manteniendo acá como unos reyes, cuando el Gaula no es de Itagüí, el Gaula es de pues, nacional, ¿cierto? 2015 también hace una denuncia sobre una especie de arrendamientos o contratos paralelos, como una especie de nóminas paralelas. 2014 hace una denuncia con otros concejales, María Eloísa Osa Galeano, Gustavo Betancourt, Ángela María Ríos Castaño, Jorge y Nacho Usma, pues varios de los cuales ya hoy trabajan en la administración municipal o se adhirieron al proyecto político de Carlos Andrés Trujillo. Esta es sobre el parque principal, ¿cierto? Y según los corporados en ese momento, entre ellos Nacho, el Trujillo cometió el delito de prevaricato, y después que cometió el delito sabiendo que estaba cometiendo el delito, al ordenar la demolición del parque principal, creo que es este, sin tener en cuenta que era patrimonio cultural e histórico. 2014 hace una denuncia sobre grúas y remolques, ¿cierto? También firmado por los concejales que acabo de mencionar, que hoy algunos de ellos, su hija ya es concejala de coalición de gobierno, otras personas ya trabajan en la administración municipal. Sobre estas grúas, si nos da tiempo, ahora hablamos. 2014 yo creo que es una de las denuncias que podemos detener, y es la de Adeli, ¿cierto? Que
también firmada por esas personas que hoy hacen parte del proyecto político de Carlos Andrés. Y bueno, Adeli, ya el espectador y la Fundación Pares la ha catalogado como un contratadero, es una empresa que creó Itagüí, entonces es con ella como con la que supuestamente, o al parecer, contratan todo, las calles, los andenes, hasta puentes, pues. Y hay otra de un edificio invisible que inicialmente salió de 16 mil millones y subió a los 24 mil millones de pesos, de esa también vamos a hablar. Y el escándalo de la casa del policía, ¿cierto? William Quintero, creo que se llama. William Quintero, sí. Que al comienzo del mandato de Carlos Andrés le estaba pagando el arriendo y los servicios públicos acá, nada más y nada menos que en el sector de Sudamérica, que es el sector más exclusivo del municipio. 9 de octubre, ya ahí Nacho estaba hablando sobre que la fiscalía radicó pues solicitud de audiencia de formulación e imputación de cargos y medida de aseguramiento en contra de Trujillo, ¿cierto? Lo cual se cayó, ahorita Nacho nos explicará. William Quintero estuvo preso en el 2016 por estar vinculado con falsos positivos. Imagínense ustedes, el que fue el comandante de policía de Carlos Andrés Trujillo, él dice pues William Quintero que él no tiene nada que ver con eso. Pero ahora sí, antes de que hablemos de 3 denuncias puntuales, que no nos da el tiempo para hablar de todas, que vamos a hablar de Adeli, vamos a hablar de un poco de esto de la casa del policía y lo del parque principal de Itagüí, que es básicamente sobre los 3 escándalos sobre los cuales uno de ellos creo que fue por el de la casa de la policía y lo del parque principal, por los que casi meten a Carlos Andrés a la cárcel. Pero antes de eso, entonces, háblenos de eso de si no puedes con tu enemigo unite a él. ¿Por qué varios, entre ellos la casa de Osa, pues la hija y la madre, Carlos Mario Martínez, creo, Gustavo Betancur y el secretario del Consejo? ¿Por qué todos, Carlos Mario Martínez es director de Desarrollo Económico, por qué todos esos que denunciaron con usted en su momento hoy ya son parte de coalición de gobierno? ¿Les dio miedo o los compraron, como dicen muchos? ¿Qué pasó ahí? ¿Y por qué usted quedó ahí afuera solo? No es miedo, son decisiones personales, equivocadas o acertadas, pero cada quien toma su decisión. Lo que pasa es que hacer oposición y denunciar no es fácil, por las presiones, por las amenazas, por por la falta de recursos, porque es que cuando aquí en Carlos Mario Martínez llega al gobierno, y la gente yo quiero que sepa eso, es que cuando nosotros hablamos de maquinaria, la maquinaria son servidores públicos que reciben la plata del Estado, o sea, la plata de todos los ciudadanos. Un secretario como Carlos Mario Martínez, que sale a buscar votos para Trujillo y para sus candidatos, en un periodo de gobierno de un alcalde puede ganar 1.000 millones de pesos. Entonces cada año son 250 más el manejo que tenga, y por ahí está vinculado en los proyectos hasta investigados por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Ellos prefieren estar, lo hablo por este señor, no es lo mismo usted estar ganándose 250 millones al año que estar en la calle tratando de sobrevivir y denunciando. Es un tema muy difícil y muy complejo para para el que todos no estamos preparados. Yo, la verdad, para esto hay que tener piel fuerte. Y bueno, y aquí le llegan tanto amenazas como ofertas. Entonces, bueno, lo cierto es que cuando hablas, Santi, de Adeli, que es un tema de moda, pero la gente de pronto no sabe qué es Adeli, yo quiero sacar el espacio para decirles qué es Adeli, la Agencia de Desarrollo Local de Itagüí, que muy Pero jocosamente antes de eso, Nacho, entonces acá se opera, como usted dice, por contratos, o sea, no siempre a balazos, pues, que no sé pues si aquí se opera a balazos, pero una de las formas de operar es como, venga, trabaje con nosotros, como usted dice, eh, es sí, la oferta laboral, ¿cierto? ¿A usted le han llegado con esas ofertas también? ¿O usted ha corrido peligro pues, desde el otro punto de vista ya de amenazas o algo así? ¿Qué tan fácil es hacer este tipo de ejercicios políticos o de oposición acá en Itagüí? aquí llegan amenazas de todo tipo, me vas a meter a la cárcel, vamos a ver quién se va mejor, más rápido a la cárcel, de ese tipo, los de la moto, y también las ofertas laborales y contractuales, eso no falta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eso es un mecanismo utilizado por
porque no soy ostentan el poder en Itagüí para callar a quienes conocemos. Nacho, si me está escuchando, se le fue la voz. Se le mutió. Bueno, mientras Nacho regresa, entonces estaba empezando De a hablar de Adelie. oposición. Espere, Nacho, que se le está cortando. Ahí regresamos. Ya, Listo. entonces, terminemos la idea Entonces, de es eso. el mecanismo para ellos sostenerse y volver a montar alcaldes y alcaldes, es acallar a quienes son sus contrarios. Y más cuando sus contrarios tienen conocimiento de todo lo irregular que manejan. Cuando ellos pueden tapar bocas o llenar bocas, ellos son felices. Por ejemplo, por eso es que el señor dice que vuelve tranquilamente a la alcaldía de Itagüí a salvar a Itagüí de la corrupción, porque todos están ahí con la boca llena. Entonces no van a hablar, pero es que no todos. Más que un candidato, más que un candidato de oposición, lo que ellos temen es un ciudadano con la información. Porque un ciudadano con la información hace lo que ha hecho en las últimas elecciones, en la presidencial y en las de Congreso, que es llegar a la sanción social, que yo lo repito tanto en mis publicaciones. Sí, la sanción social. La sanción social es un castigo que ejerce el ciudadano a aquel gobernante al que le entregó su voto, entregándole la confianza, pero la traicionó o la desdibujó. Y entonces el ciudadano dice, entonces usted no es señor, ni es su candidato. La sanción social, si la justicia no procede, la sanción social la ejerce el ciudadano con su voto. Es la herramienta más poderosa que tenemos los ciudadanos ante la ley, ante la corrupción, es la sanción social, Santiago. Bueno, y ya no sé si se escucha un pito de fondo, ya que estamos hablando de sanción social. ¿Usted cree que para ejercer esa sanción social la gente se tiene que acordar tal vez de cosas como Adelie? Y cuéntenos qué es Adelie, porque usted también denunció esa creación de Adelie y de hecho cuestionó la concentración de la contratación mediante esos convenios interadministrativos. Y cuéntenos también qué son esos convenios interadministrativos. De hecho, creo que Adelie se suspendió su creación y no sé qué autoridad fue la que le dijo a la alcaldía que Adelie no iba más. Mejor dicho, cuéntenos qué es el rollo de Adelie, eso cómo de come. Adelie es una empresa industrial y comercial del Estado que utilizan gobernantes como los de Itagüí para evadir la ley de contratación estatal. O sea, normalmente en el tema contractual se debe hacer con transparencia y para eso están las licitaciones públicas para que cuando hay un contrato, todo aquel que pueda prestar ese servicio o ejecutar una obra se presenta a una licitación y compita en las mismas condiciones que otro oferente. Cuando hablamos de Adelie, es una empresa que hace un convenio con la alcaldía municipal y Adelie utiliza los mismos mecanismos de entidades de comercio. O sea, no necesita licitar, sino que lo hacen a dedo. Entonces eso se volvió fiesta en Itagüí cuando cualquier tipo de monto de contrato y cualquier tipo de ejecución, desde unas fiestas hasta vender un terreno o ejecutar un puente, la puede hacer con Adelie a dedo. Entonces, por eso es que la plata no tiene su seguimiento y control. Un Entonces, ¿qué contratadero, pasó? como decía el espectador. Se Entonces, ¿qué volvió. pasó? Aquí hubo un alcalde encargado que se llamaba Luis Guillermo Pérez, muy querido el doctor Luis Guillermo, pero tenía un pecado y era que todo se lo firmaba a Trujillo. Y Trujillo era el que le mandaba la documentación para que firmara. Entre lo que firmó fue la constitución de Adelie.
¿Cómo se llama ese alcalde? ¿O se llamó? Luis Guillermo Pérez, que Luis después Guillermo. Fue puesto, no ganó por elección, sino que fue él fue un alcalde eh, designado, ¿cierto? designado, exacto. Porque en ese momento había salido, Gabriel ¿quién Jaime es? Cadavid, Gabriel Jaime Cadavid, que fue destituido pues por la Procuraduría también. Entonces ahí por se una crea el... bobada. Fue destituido por una bobada. O ¿Por sea, qué? Gabriel Jaime Cadavid fue destituido porque supuestamente un detrimento de 28 millones de pesos en la construcción de unas unidades sanitarias en el lote del Teatro Caribe. Entonces era un lote baldío donde se habían gastado 28 millones de pesos. Pero resulta que en ese lote se hacían eventos, conciertos, tertulias, y allá estaban los baños. Y los baños, si usted los revisaba, ahí estaban los 28 millones de ejecución. Pero nosotros a Trujillo le tenemos denunciada hasta de 24.000 millones y pasan de largo. Como Que es el, el del edificio, como el edificio invisible, que el tal vez es edificio el invisible. único municipio de primera categoría que tiene un contrato de 24.000 millones, donde hubo licitación, adjudicaciones y retiro de la plata, y no hay edificio, y no hubo edificio. Entonces no hay respuesta para eso, es que para eso no hay ninguna respuesta. Bueno, 24 ahorita, mil ahorita tocamos el tema del edificio, estamos hablando entonces de la creación de Adelín, Entonces, entonces, Adeli la creó el doctor Luis Guillermo, firmando por decreto la constitución de una empresa descentralizada, que da como opción contratar a él. El primer, el doctor Luis Guillermo termina el 31 de diciembre del 2011, el 1 de enero pasa a ser secretario de salud y entra el alcalde que nosotros apoyamos, Carlos Andrés Trujillo González, y coge a Delhi y empieza el festín de los dólares, la plática de los ciudadanos a volverse fiesta. Entonces, nosotros denunciamos, porque cuando estábamos con el doctor Guillermo Pérez, nos solicitaron al Consejo, en el momento yo era concejal, unas facultades para estructurar administrativamente la administración municipal de Itagüí. Estructurar administrativamente es que crear secretarías, subsecretarías, direcciones y demás, pero ellos hicieron un entramado donde por debajo de las carpetas metieron la constitución de Adelín, una empresa descentralizada a través de la cual Luis Guillermo no la utilizó, pero llegó el alcalde Carlos Trujillo y empezó a ejecutar todo por Adelín, desde las ventas de los predios hasta el edificio invisible. Entonces, y hasta hoy, Adelín sigue contratando miles de millones. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros denunciamos y pedimos la nulidad de esa entidad. Salió un primer fallo en el 2017 dándonos la razón. La alcaldía de ese entonces apeló ese fallo. Salió el segundo fallo ratificando la nulidad de Adeli en el 2021. Ya no había nada que hacer, pero de forma muy misteriosa el Consejo Municipal, ese fallo lo da la justicia, eso es un procedimiento de justicia. ¿qué órgano, un juez o un Un juez, un juez? juez de la República ejerce el fallo. Y el Consejo Municipal, como si esto fuera un deporte, en 8 días vuelve y la reconstituye con el mismo ¿Eso en qué año nombre. fue? Esa reconstitución, esa En el año 2021, José Fernando Escobar alcalde, 2021, José Fernando Escobar, alcalde, lo- varios de los actuales concejales la gran mayoría estuvieron de en los ese momento. concejales votaron esa reconstitución de Adeli y siguieron contratando como si nada hasta el día de hoy. Eso les va a traer grandes inconvenientes. Eso les va a traer grandes inconvenientes. Y bueno, eso es Adeli. Adeli, entonces hoy ya ustedes vieron que tuvo un dinero retenido para la ejecución del puente, del entonces puente de Fábrica Unidas, 2 años. Ese puente estaba detenida esa operación, que durante esos 2 años hubo una cámara de fotomultas allí en el sector de Doctor. Ideo, Ajá. que generó miles de comparendos a ciudadanos no solamente de Itagüí, sino del país, porque ya los embargos a raíz de esos comparendos
pasan millones por millones. Más de Y la, 5 millones. O sea, casi ya, la población, no, pues obviamente Itagüí tiene 300.000 habitantes, calculen ustedes más de 5 millones de cuentas embargadas solamente por ese tramo de la autopista sur. Entonces, Nacho, ¿qué debieron de haber hecho una vez tumban a Delí? O sea, dicen y Delí no va más por las razones pues que ya usted nos contó. ¿Qué debió haber hecho la administración municipal si quería revivir a Delí? ¿O a Delí ya tenía que morirse? El que murió fue Nacho. Nacho, vuelva, espere, si está hablando no hable, espere que se... Ya. cuando decretan nulidad, es nulidad. Y ellos, si querían otra empresa descentralizada, tenían la potestad de crear otra empresa diferente a Adeli. Algo pasaba con Adeli, algo pasaba con la ley que no podía morir. Yo me imagino que en ese momento tenían recursos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y de otros contratos de gran valor que tenían que liquidar y que de pronto si Adeli no existía, esa liquidación de pronto no iba a tener los recursos que le tendrían que representar a las entidades que allí los habían puesto. De hecho, se vienen las noticias porque no solamente el gobierno de Iván Duque envió para Itagüí 18.000 millones de pesos a través de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, sino que en el gobierno de Gustavo Petro, Ornella López trajo 47.000 millones. Entonces, muy pronto se vienen unas noticias donde nuestros gobernantes van a tener que dar algunas explicaciones. Y ese dinero que habría llegado de la unidad de la UNGRD, que ya sabemos pues ese escándalo ampliamente, ese dinero lo iba a ejecutar acá, si mal no le entiendo, a Delhi. Sí, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo es una entidad muy apetecida porque no necesita licitación y una licitación lleva hasta meses. La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, como el nombre lo dice, son atenciones de emergencias. Son situaciones muy rápidas y del monte que se manejan billones. Y aquí llegaron los dineros con la excusa de atender unas emergencias allí en el sector de Villavía, de La María, de Santa María. Entonces, entre los dos gobiernos anteriores se han llegado más de 60.000 millones. Entonces, las obras que han ejecutado allí tienen que valer ese dinero. Ese es un tema que se Sí están, viene, sí están esas obras. yo lo dudo. Todavía no sabemos si están o no están. Yo lo dudo, es una investigación que está en curso y aquí van a tener que dar muchas respuestas. Porque es un dinero grande, son 60 Ok. y pico mil millones que llegaron aquí y aquí son expertos, Santiago, en camuflar un dinero con otro. O sea, hay obras que todavía están ejecutando los 18.000 millones de Iván Duque, camuflando los 47.000 de hoy. Ojalá no, ojalá estén las obras y esté el valor del que estamos hablando, ojalá esté ejecutado, para que no tengan los problemas que pienso yo que se les va a venir. Ok, bueno, pero entonces, pues vámonos otro poquitico. Cuando el Consejo de Itagüí revive a Delhi, prácticamente que está pasando por encima de una orden judicial, porque el juez dice a Delhi no va más, y lo que hace el Consejo es decir, sí va, vamos a cambiar cositas, pero sí va. ¿Usted qué le dice eso que hizo el Consejo de Itagüí? No tienen ningún argumento para hacer lo que hicieron. O sea, la justicia es la justicia y la corporación es la corporación. Todas dos tienen funcionalidades muy diferentes y una no puede desmentir lo que hace la otra. O sea, más fácil la justicia está sobre la corporación, porque en procedimientos de este tipo quedan inmiscuidos procedimientos que son de investigar. Devolvámonos mucho más, o bueno, creo que por esos mismos tiempos de la creación de Delhi. Hubo un momento en el que el Consejo de Itagüí aprobó, no sé si usted estaba en ese momento, aprobó unos bonos
para policías, porque, bueno, la situación de seguridad acá en Itagüí, entonces el alcalde Carlos Andrés dijo, bueno, venga, démosle bonitos a esta gente, a estos policías, unos incentivos económicos. Creo, y me corrige, que por eso esa cuestión casi destituyen a la mayoría del consejo. Cuéntenos sobre eso y si eso guarda relación o puede suceder algo similar por lo que hizo el consejo reviviendo a Delhi. Es exactamente parecido. Nosotros estábamos en el consejo recién llegado, yo estaba en coalición, el señor alcalde nos invita a una reunión a decirnos apóyenme en este proyecto. Los últimos mayores de la policía están en la cárcel porque resultan infiltrados por los grupos armados, y eso era verdad. El último mayor de policía estaba pagando 40 años de cárcel. Entonces nosotros, y el que había llegado estaba como escoba nueva, desmontando todas esas plazas de vicio, capturando en los barrios a los muchachos de los grupos armados y hasta otros que no eran, también chupaban, estaban haciendo una labor muy interesante. Entonces nosotros quisimos apoyarlos, pero le dijimos, y eso tiene sustento legal. No, tranquilos que la Secretaría Jurídica va a ir al Consejo a exponer el proyecto. Expusieron el proyecto y nos dijeron que el Consejo no tendría ningún problema si votábamos ese proyecto de acuerdo. Después de las jurídicas poner eso, nosotros le solicitamos al abogado del Consejo, a Jorge Barrera en su momento, que nos diera su concepto jurídico, y también salió a decir lo mismo. Entonces, 13 concejales votamos favorable ese proyecto, que en última instancia no se podía hacer. Entonces eso pasó una denuncia que hizo una veeduría nacional, nos puso a los 13 contra la pared. En la sala del Tribunal Administrativo de Antioquia, de 28 magistrados, 27 dijeron destituidos, se van, y uno que no votó, fue porque se declaró bueno, no quiso votar por algún tipo de familiaridad con alguien. Eso pasó al Consejo de Estado. Exacto, pasa a Consejo de Estado y ahí qué pasa. Y ahí no pasó nada. Se salvaron. Sí, ahí, bueno, ahí les dejo eso para la imaginación, pero entraba algo ahí delicado. Hoy pasa lo mismo. Hoy los Y entonces, hoy pasa lo mismo, los concejales atendiendo las órdenes de su jefe, sin mirar, sin leer, sin consultar, sin asesorarse. A nosotros nos indujeron al error, los mismos secretarios jurídicos, los abogados de la Secretaría Jurídica y el abogado del Consejo nos indujo al error, y nosotros pues, vimos como normales y lo votamos. Pero ahorita están atendiendo una orden de la justicia de jueces y fueron 13 concejales que pueden tener problemas más adelante. hoy con lo de Adeli, Con lo de ahí. pueden correr peligro. Sí. Interesante eso y bueno, y esperaremos pues como más ampliación de eso. Vámonos, o vamos a decir algo más de Adeli o vamos a otro caso también llamativo. Adeli se convirtió en la caja menor de Itagüí. O sea, contratan desde una colombina hasta hacer un puente. Entonces, todo eso es lo que los itagüeños deben saber cuando menciona a Adeli. Adeli es el contratadero, como lo tiene en la investigación la Procuraduría General de la Nación. Ya pasemos entonces a otro tema. Ya esperaremos a ver qué desenlace tendría esto de Adeli. Bueno, hablemos de la casa, también hablemos de policía. No recuerdo muy bien si este caso que le voy a mencionar, si por este caso puntualmente casi dictan medidas de aseguramiento contra el exalcalde Carlos Andrés Trujillo. Es el caso del comandante de policía allá arriba en Sudamérica, que la alcaldía le pagaba pues como el arriendo y los servicios públicos. ¿Qué pasó judicialmente con ese caso? Y si la ciudadanía llegó a conocer toda la historia o falta algo por saber ahí. Ese tema era muy delicado y en paralelo había otro que era el de las grúas recogiendo motocicletas por todo el municipio.
4 o 5 grúas al mismo tiempo, acompañadas de guardas de tránsito, policía y hasta ejército, donde primero hubo un mal procedimiento para entregar ese ese contrato de las grúas. esa ejecución del contrato de las grúas. Eso fue casi que a dedo. Ah, los muchachos de las grúas estaban casi que cobrando en la vía, porque al motociclista le cobraban 35.000 pesos. Eso fue Dicen, una de las... dicen incluso que daban, ellos mismos hacían factura y se la daban al motociclista. Hacían recibo manual para que el muchacho se fuera, porque ellos también le decían, de grúa paga tanto, de parqueadero paga tanto, y en Brasil tanto, mejor págale al señor de la grúa 35. Y el señor de la grúa entregaba un recibo. O sea, eso fue una cosa de locos. Esa era el proceso que Realismo iba, mágico. ese, eso, eso parecía un chiste, pero eso lo hicieron y entonces al mismo tiempo eran grúas pasando con 8 o 10 motos para los patios de aquellos que no tenían el billetito en la mano. Entonces eso fue un gran negocio que tuvo Trujillo, que ese negocio sí era el que le iba a dar sus grandes problemas cuando el señor Eduardo Montealegre trasladó todos los procesos a Bogotá. También la Casa Todos, del Mayor, todos los procesos los trasladó solo los que estaban a punto de llegar a su fase final de imputación de cargos. todos los procesos. Había unos por los que ya el señor, mejor dicho, él llegaba a esa audiencia y creo que ya no salía. Salía ya con su lío. El tema del mayor de la policía era un tema muy delicado. Había un contrato de una casa en el sector de Suramérica. en la unidad de Iguazú, donde vivía el mayor, pero no solamente era la vivienda del mayor, sino que decía que desde allí se ejecutaban proyectos para la seguridad del municipio. Entonces, eso de ninguna ¿Y manera se cuáles de podía. esos casos llegaron más adelante? Y vuelvo a la pregunta, no sé si por este caso puntualmente del comandante, así Carlos Andrés Trujillo pisa la cárcel, pero pasa pues ese traslado express a Bogotá. ¿Cuál fue el caso más adelantado que hubo? Las grúas, el mayor, el edificio, lo de ahí apenas vino a reventar en el Del 2017 el y el parque principal. 2021. El parque principal fue que hubo una Cuéntenos intervención. de eso. En ese momento el parque principal de Italia era declarado patrimonio del parque nacional y hay una intervención en el parque sin los debidos permisos por las entidades que aquí correspondían, pero aquí no pasaba nada. Volvemos a decir lo mismo, hay unos tentáculos muy enormes y ya hoy vuelve como si no hubiera pasado nada, vuelve al municipio a ofrecerse como candidato, El Salvador, y ahí está generando entrevistas y demás, como si nada hubiera pasado y fuera la primera vez que se estuviera lanzando a una alcaldía. Como te digo, Santiago, aquí, aquí la solución no es un candidato a oposición, sino que la gente con conocimiento de todo lo que ha hecho este señor Hagan y esa su, sanción. y su grupo para que la sanción social sea real. Si la Ahorita, gente conoce todo lo que se ha hecho por parte de los Trujillo y sus alcaldes, no vuelven a dar un voto por ellos ni por los que ellos camuflan como candidatos contrarios, porque también quiero que pero sepamos, espere, Nacho, ahorita tocamos ese sí, tema que en la parte final, que es obviamente bastante interesante, pero terminemos con el tema del edificio inteligente muy rápidamente. del ¿Cuál edificio ves que el edificio invisible, el inteligente? inteligente es El una edificio belleza. invisible. Tan inteligentes fueron los que lo hicieron invisible. Este edificio invisible, ¿qué es ese edificio invisible? ¿Dónde está ese edificio invisible? Bueno, en Itagüí hubo una licitación para la ejecución de una obra en el CAM, en el Centro Administrativo Municipal de Itagüí. Esa obra tenía un valor de 16.000 millones de pesos y el objeto principal era la ejecución de un edificio de 9 pisos, en el cual funcionarían los juzgados municipales y donde están los juzgados vendrían a funcionar
entidades que estaban descentralizadas, en casas alquiladas y demás. Entonces nosotros aprobamos eso, hubo la licitación, cerramiento de la manzana del Cami, adjudicaron, O sea, hubo una licitación para eso, ese no fue adjudicado, ese no fue dado hubo a Adelit. licitación, pero como siempre aparecía uno o dos oferentes como máximo, los mismos de siempre. Pero Adelit estuvo involucrado ahí, ¿ese en qué año fue? Eso fue un consorcio, eso lo hizo un consorcio, no recuerdo el nombre, consorcio Cami, algo así. Eso fue un consorcio de los mismos con los mismos. Entonces, ¿qué hicieron? Un cerramiento, readecuaron los andenes, cuadraron una impermeabilización en la terraza del sótano, ahí en el Cami, adecuaron el primer piso por donde están las taquillas de la alcaldía y hicieron unos arreglos en la oficina de la alcaldía. Entonces cuadraron ya para que no fueran 16.000, sino que le adicionaron el 50% y quedó en 24.000 millones. Para que una obra tenga una adición del 50%, tiene que ser que Ya estaba adelantado. el presupuesto no alcanza para la ejecución de lo que se pretende. Se sacaron los 24.000 millones y todavía estamos esperando el edificio. Aunque hoy, hace poquito estaba pasando por el Cami, había un cerramiento de telas verdes, seguro ya ¿Será que van a hacer el edificio con la plata lo de van a hace 10 hacer. años? Hace 10 años, estamos hablando de hace 10 años, 24.000 millones, va en el barrio La Unión, en lo que llamaban la laguna, donde están los peces, hicieron un edificio. Yo tuve la oportunidad de ir a averiguar cuánto valió ese edificio. Con terrenito valió 8.000 millones. Y son 20 de pesos, 24 Eso fue pesos. vivienda de interés social. No, eso era un edificio privado y valió 8.000 millones con terrenito y 24 pisos. El de aquí fue invisible y se perdieron los 24.000 millones de pesos. O sea, hay O sea, cosas que no se explica a uno porque en el Chocó y por allá en lugares alejados de nuestro país hay vías que figuran pavimentadas 2 y 3 veces, pero que lugares donde no va nadie por las dificultades, por la ahí seguridad y están. demás. Pero ahí están las vías y figuran pavimentadas y ahí están las trochas. Los Pero famosos en un elefantes municipio, blancos pero en que un son municipio de edificios primera que hacen. categoría, del área metropolitana, después de Medellín, el segundo municipio de los más importantes de Antioquia, donde roban o ejecutan 24.000 millones de pesos y no pasa nada, y hubo denuncias y no pasa nada. Entonces, donde ahí dice uno, la justicia, ¿qué pasa con la justicia? Porque cuando uno denuncia, uno está poniendo en riesgo la seguridad de uno y la de su familia. Entonces la justicia, ¿dónde está la justicia? Y vuelve a pasar lo de hoy. Entonces no llegamos sino a la conclusión, y es que el ciudadano es el que tiene que poner manos en el asunto con su derecho al voto. Esa es la principal herramienta Ahí para... pasamos ya a esta recta final de esta entrevista. Y, o sea, 10 años después, todos estos años después de usted interponer esas denuncias, no ha pasado nada, ¿cierto? Entonces me imagino que queda cierto sin sabor en su parte, porque también puso en riesgo pues su tranquilidad y demás. Ahora en política. Entonces, ¿cómo debería votar el itagüiseño en el 2027? El itagüiseño promedio, o bueno, todos nosotros, más que por quién, ¿qué deberíamos tener en cuenta a la hora de ejercer el derecho al voto? La Itagüí es un municipio que, según el censo DANE, tiene 280.000 habitantes, pero que nosotros sabemos que son por ahí alrededor de 300.000. De esos 280.000 hay 265.000 habilitados para votar. ¿Qué pasa? Que estos señores tienen más de 20.000 personas inscritas de afuera. O sea, hay 20.000 personas que deciden por lo que nos va a pasar a la Itagüiseños. O sea, es el CASE iniciar un día de elecciones, son esos 20.000 de afuera, que son gente que a través de los empleados de otros municipios,
que han Pero esa, traído es que esa parte es muy delicada, es decir, porque es que 20.000 definen literalmente una alcaldía acá, hasta 10.000 pueden definirla. sí, 20.000 de hecho fue lo que sacó, si mal no estoy, Rosa Acevedo en las elecciones pasadas, o sea, es una gran cantidad de votación. De dónde vienen hasta acá a votar, pues hay pruebas de eso, o son suposiciones, porque no, esa cifra además tan exacta de 20.000. yo no sé si ustedes se dieron cuenta de la cantidad de buses en las últimas elecciones presidenciales. Cuando aquí del metro a los puestos de votación estamos a cuadras. Llegaron buses, filas de buses. Es así, Una es de esa. hecho, Nelson Acevedo, de hecho, hizo un video de eso, de unos buses están parqueados, yo no sé, blancos, cerca acá de Itagüí, o en Servicios Itagüí, no especiales. recuerdo. Una es esa. Y la otra es que alguna vez nosotros denunciamos el cambio de las bolsas con los votos. ¿Cómo se explica a uno, por ejemplo, que un día de elecciones a las 4 se cierren las urnas y entre las 4 y las 6 7 8 9 de la noche se hagan los conteos y que se demoren hasta la 1 de la mañana para llegar al cubo? O sea, los cambios, posiblemente los cambios de bolsas en Italia sí existen. Y ahí es donde ellos meten o los votos remarcados, posiblemente con la información de las personas que tienen de afuera. Y también, alguna vez yo hice un video hace poco donde ellos, justamente antes de todas las elecciones, están recopilando información y bases de datos para entregar una bolsa de aseo, cualquier bobada se inventa. Entonces esas bases de datos les sirven a ellos para posiblemente meter votos que no tienen y que cada vez se disminuyen. Entonces, vamos a la pregunta. ¿Qué debe hacer el ciudadano? Entonces hay 260.000 personas, 265.000 personas en Itagüí habilitadas para votar. Y Trujillo, estando mejor que hoy, sacó 44.000 votos para Diego Torres. Estando mejor que hoy, que está mermado totalmente. Pero pongámosle que tenga los 40.000 votos. Eso equivale al 15% de esos 260.000 votos. ¿Qué quiere decir eso? Que Trujillo no es tan poderoso electoralmente en Itagüí. Trujillo es una minoría. O sea, tener 40.000 votos de 265.000 es una minoría. Pero tiene una estrategia, que es la división de los votos. Y para la división de los votos utiliza candidatos que se hacen pasar de oposición. Lo vimos con Carlos Mario Martínez, que salió de oposición y mira dónde está. Lo vimos con el último, Mauricio Bedoya. ¿Quién salió a hablar más duro de la administración municipal que Mauricio Bedoya? Y después estaba firmando como secretario de despacho. Y de ahí en adelante, los candidatos que se prestan para el juego de Trujillo. Hoy tiene Pero candidatos. ahí tengo, Nacho, una pregunta y es, o sea, por ejemplo, la cantidad de votación que sacó Mauricio de Olla fue patética, fue muy bajita. Carlos Mario Martínez, no recuerdo cuánta votación sacó. Todas esas votaciones que usted dice, como esos satélites de Trujillo, no, tampoco es que hagan mucha la diferencia. Pero, o sea, ¿Para qué necesidad de esos si usted, satélites? si usted ve los 6.000 de Mauricio, no son nada. Pero si usted ve los 6.000, más los 30.000 de la otra candidata, más los 3.000 del otro, más los 2.000 del otro, todo eso va mermando posibilidades al que de pronto realmente se salga en la oposición. Entonces, O ¿qué sea, cuando tiene se que... habla de los 30.000 de la otra candidata, esa sería Rosa Acevedo. O Claro, porque Rosa termina sea, siendo pero usted el Rosa juego Acevedo de... también hace parte de juego de candidatos satélites de Carlos Andrés. Yo simplemente voy a decir algo. Rosa siempre ha estado en oposición y siempre nos hemos reunido los de oposición porque sabemos que juntos podemos Ganaría. ganar. Y ella siempre llega a la reunión diciendo, no tengo sino una observación, es que yo no me uno a nadie. Entonces, ella tiene una tarea específica o una obsesión por el poder, no sé por qué, pero si aquí se hubieran generado alianzas desde la primera vez que Trujillo dejó la alcaldía, ya hace rato se hubiera ganado la alcaldía por parte de otra línea de poder, pero ya está saliendo un candidato por el pacto histórico
que lleva 15 años siendo empleado de Trujillo. Estamos 15 hablando años, de Edgar Acosta. muy querido, de la costa, amigo, pero se prestan para el juego y todos conocemos eso. Sale un concejal que está recién llegado al consejo, que no le da dificultad volver a llegar al consejo y está espiando a la alcaldía. Estamos Y hablando así, de Cristian Osorio, listo. ¿cierto? Entonces, así sucesivamente va a sacar candidatos para, para dividir la votación y él ya no tiene 40, ya con la votación que tiene de Instituto Jafere y los 8 o 10 mil que realmente para tener con su maquinaria, con eso pretende dar la pelea. Pero con toda seguridad van a salir de él 6 o 7 y todos van a salir a hablar mal de la administración. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Aquí tiene que salir alguien que realmente represente un antitrujillismo. Tenemos que identificarlo, ojalá salga un empresario, ojalá salga una persona que no haya tenido que ver nunca con vínculos con este Y gobierno. Nacho Usma podría ser ese candidato. Es muy complejo, pero a mí me preguntan mucho que entonces a quién vamos a apoyar, porque es que los últimos candidatos que hemos apoyado, todos terminan negociados allá con Trujillo, todos están allá. Entonces, fortalecer una persona que sea débil ante los ofrecimientos de este señor que tiene la habilidad de comprar, de engañar y Tal vez demás. el camino sea ir al consejo, pues como pues, quizás alcaldía no se es capaz, pues estoy diciendo cualquier cosa, entonces aspiremos al consejo. Puede ser usted o puede ser otra persona y como meterle toda la batería al consejo, ¿o qué? Aquí hay que meter la batería a un alcalde, porque llenar esto de 3 o 4 concejales de oposición para que él vuelva a poner un alcalde para seguir haciendo lo mismo, eso es un canto a la bandera. Entonces aquí lo que hay que cambiar es un alcalde que realmente, yo no sé cómo ven ustedes el Itagüí, pero yo veo el Itagüí libre de embargos irregulares. O sea, el que debe los impuestos, la palabra lo dice, los impuestos hay que pagarlos, pero no infracciones que se inventen, no sanciones que se inventen. Aquí los impuestos, Trujillo llegó al gobierno cuando nosotros estamos apoyando porque había un alza injustificada en los impuestos. Yo quiero que revisen los impuestos de su casa, de su negocio, y comparen el de hace año y medio con el de hoy, y está 3 o 4 veces por encima. Entonces, aquí hay situaciones. Hay casas en Santa María que ya están proyectando para estrato 4 en el barrio de Santa María. Y no son unidades nuevas, están en las calles de Santa María. Y pasar de un estrato 3 a un estrato 4 implica unas condiciones diferentes Ajá. totalmente. Y para que eso cambie, pues obviamente tendría que ganar alguien diferente al trujillismo. Uno de los que suena es León Mario Bedoya. De hecho, por acá me preguntan que si usted tiene relaciones hoy con el equipo de León Mario Bedoya, que sería una pregunta que me respondería junto con la que le voy a hacer. León Mario Bedoya puede ser una opción de cambio. La vez pasada yo voté por León Mario Bedoya, porque a mí me tocaba escoger entre los que habían en el territorio. Y León Mario Bedoya era una persona que tenía la opción de ganar. Pero lo que es León Mario y Rosa tienen un tema de un rechazo entre mucha gente. Yo camino mucho el municipio y hay cierto rechazo por la cercanía que él tuvo con Trujillo. Y que hay gente que todavía no cree en esa pelea. Entonces, hasta me han dicho que León Mario puede ser también otro Mauricio Bedoya. Entonces yo no me Más atrevo a fuerte, comer. claramente, electoralmente. Otro satélite de Carlos Andrés. O sea, Pero entonces a este paso, todo el mundo es satélite de Carlos Andrés, Rosa Acevedo, Luis Mario y todos los que puedan estarse lanzando. O sea, Itagüí que no tiene oportunidad de cambio, de casa político, que Itagüí es un municipio donde hay gente muy buena, muy valiosa, muy académica, empresarios. En Itagüí tiene que salir alguien que represente realmente a los ciudadanos y que genere un cambio, que Itagüí sea tranquilo,
que los funcionarios de Itagüí no la mayoría sean de afuera, que Itagüí sea para los itagüiseños, que las fotomultas, ese es un tema muy delicado que no se ha tocado, Santi, y es que el tránsito lo privatizaron en manos de Trujillo. El 70% de los recaudos de sanciones y trámites va para ese particular, Para el privado, para el consorcio SEPTI. para Exacto. ese consorcio. Y bajo ese consorcio están las cámaras de fotomultas, o sea, todo, o sea, es que las cosas hay que darlas a conocer para que la gente sepa, porque en estos días yo veía en las elecciones de Congreso taxistas con el cartel de los conservadores y después los veía a ellos en la fila tratando de solucionar sus embargos por fotomultas. Entonces, cuando uno desconoce situaciones, cae en ese tipo de Que es irregularidades. esa memoria a la que usted acude, que hay que tener memoria, pues, que de hecho hay un video suyo que dice que ya en esta época empiezan a dar abrazos, hasta picos, ¿cierto? A dar regalos y demás para buscar convencer a las personas. ¿Cómo, para finalizar y ya pues para acabar la entrevista, cómo, una respuesta final y es cómo vamos a ver entonces a Nacho Usma, que ya fue exconcejal, que ya fue concejal y hoy es un actor político desde el punto de vista de opinión? ¿Lo vamos a ver desde ese punto de vista de opinión o vamos a ver a Nacho lanzándose de alguna manera, bien sea alcaldía, consejo, o como me dijo ahorita, buscando apoyar a alguien que pueda representar ese ente trujillismo? Cortico, por favor. Nosotros venimos sin dejar de hacer el seguimiento al, al manejo del presupuesto público. Con lo de Adeli yo vengo con unas entrevistas y unas investigaciones en lo que le mencioné ahora. Y yo no puedo dejar que eso favorezca a otros candidatos que llegan aquí cada 4 años a tratar de recoger. Entonces nosotros tenemos que identificar personas que estemos pensando de la misma manera para que Itagüí tenga realmente un candidato que represente al ciudadano y que no llegue a hacer fiesta con los recursos de los itagüiseños, como está pasando hace 15 años. Entonces me verán activo y no descarto ninguna posibilidad de aspiración, pero todo tendrá que ser muy concertado y muy fielmente estudiado para que haya algún tipo de posibilidad y no tiremos, no hagamos tirado ahí. Listo, Nacho, pues yo creo que entonces ahí tenemos la posibilidad de que Nacho pueda ser candidato, pueda apoyar a otras personas. Por acá estuvieron comentando mucho de unos lotes de la María, bueno, de las fiestas, bueno, felicitándolo, bueno, criticando también a Eli. Y bueno, dice alguien, en Itagüí debe elegirse a alguien con arraigo y que ame nuestro municipio, además que su gabinete sea netamente itagüiseño, que eso es otro tema interesante también, que muchos secretarios de despacho y muchos directivos acá no son del municipio, ¿cierto? Los candidatos, Y los candidatos mismos, algunos, no sé, le tienen alergia al municipio, viven en lo más alejado de Itagüí o no viven en Itagüí, es muy curioso. Listo, Nacho, muchas gracias. Ya más adelante podamos ya centrarnos quizás en cositas muy puntuales, puede ser un envío quizás para Adeli específicamente y para otros temitas por ahí. Listo. Muchas gracias por la oportunidad y feliz noche para todos los presentes. Listo, chao. Hasta luego. Chao, chao.